quien le confiere energía a estas células procariotas, a las bacterias, es su membrana, ¿ya? Ahora, el citoplasma. El citoplasma es un sistema coloidal en el cual están dispersos todos los componentes de la bacteria, ¿ya? El sistema coloidal son agua, minerales, enzimas, ¿ya? Eso es el citoplasma. Ahora, el nucleoide, como le decía antes, es la región del citoplasma que contiene al material genético. Eso es el nucleoide, ¿ya? Ahí está disperso el material genético. Ahora, ese material genético es único. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay un cromosoma. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46, ¿no? Cromosomas, que están divididos en 23 pares. Pero las bacterias solamente tienen uno. Ahora, ese cromosoma es único y es circular, pero con circular no se refiere a que es un anillo perfecto, sino con circular se refiere a que el fin, la cola, bueno, el final del ADN, de su cadena del ADN, va a estar unido con el principio, como un collar. A eso se refiere que es circular. Y por último, los ribosomas, que sabemos que se encargan de sintetizar las proteínas, pero acá hay algo especial. Los que son los ribosomas de las bacterias son de 70S, subunidad 30 y subunidad 50. Los que son las eucariotes son 80S, ¿ya? Para las bacterias es 70S. Entonces, esos fueron los elementos obligados, que sí o sí necesitan las bacterias para poder mantener su vitalidad, para seguir vivos. Pero hay elementos que algunas bacterias las tienen, otras bacterias no, entonces no son imprescindibles para que la bacteria pueda seguir viva. Un ejemplo de esto es la cápsula, ¿no? Hay algunas bacterias que contienen cápsulas, hay muchas otras que no contienen cápsulas. Pero, ¿qué es la cápsula? Es una estructura que está compuesto por polisacáridos y tiene la característica de que es rígida, ¿ya? Es más rígida, es como una envoltura gruesa, rígida, de polisacáridos. Esta cápsula le da la función a las bacterias de que no la puedan fagocitar, ¿ya? Tiene función antifagocitaria, la cápsula. Ahora, tenemos otro componente que se llama glucocálix. Es casi lo mismo que la cápsula, está compuesta por polisacárido, pero la diferencia es que este glucocálix es como les puedo decir, no es rígida, sino que es tiene los bordes, o es más acuoso, como un moco, podemos decirlo, ya como un moco que lo está rodeando. Eso es el glucocálix. En cambio, la cápsula es más rígida. Entonces, el glucocálix, igual está compuesto por polisacárido, tiene otra función. Tiene la función de que va a permitir que la bacteria se adhiera a superficies lisas no descamativas, como por ejemplo los dientes. Algo típico de una bacteria típica que contiene glucocálix es el Streptococcus viridans, ¿ya? Este Streptococcus viridans contiene glucocálix y gracias a su glucocálix se adhieren a nuestros dientes, a las células de nuestros dientes y producen las caries, ¿ya? Luego, otro elemento son los flagelos, que son los elementos de locomoción. Ahora, muchas bacterias pueden tenerla o no, de diferentes, ¿cómo decirlo? Pueden estar distribuidas de diferente manera. Átrica es si es que no contiene. Si es que la bacteria no tiene flagelo, se conoce como átrica, ¿ya? Esa es una bacteria, lo que estoy dibujando es una bacteria. No tiene flagelo, lo podemos clasificar como átrica, sin flagelo. Si es que posee solamente un flagelito, es monótrica, ¿ya? Si es que posee más, es anfítrica, ¿ya? Si es que posee en ambos lados, es lofótrica, está acá. Y si es que posee alrededor de todo,
son perítricas, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, de acuerdo a cómo están dispuestos o dónde están posicionados los flagelos, tenemos sin flagelo átrica, un solo flagelito monótrica, más de un solo flagelo de un lado, anfítrica, en ambos lados, lofótrica, y alrededor de toda la membrana, perítrica. Ahora, estos flagelos están compuestos por una proteína que se conoce como flagelina. Ahora, tenemos otro componente, otro elemento que se conocen como las fimbrias o los pili, ¿ya? Van a ser fimbrias si es que su función es de adherencia, y van a ser los pili sexuales si es que su función es, su función es sexual, ¿no? De transmitir los plásmidos de una bacteria a otra. Y por último tenemos las esporas, ¿ya? Que las esporas son la forma de resistencia de las bacterias. No todas las bacterias forman esporas, por si acaso. Hay algunas bacterias que forman y no, pero cuando se forma la espora, esa espora es resistente al medio ambiente adverso. Las bacterias pueden formar su espora y pueden estar tranquilas en la tierra, ¿no? En el frío y todo. Entonces, la forma de resistencia de la bacteria, las esporas. Ahora, el otro tema. Cultivo. ¿Qué es un cultivo? Un cultivo es una técnica que nosotros utilizamos para que la bacteria se pueda desarrollar y podamos aislarla, ¿ya? Para eso nosotros utilizamos lo que es un medio de cultivo. ¿Y qué es un medio de cultivo? Es un preparado que va a contener un montón de nutrientes y los factores necesarios que la bacteria necesita para poder crecer. Eso es un medio de cultivo. Y ese medio de cultivo, de acuerdo al agar, se va a clasificar en sólido, líquido o semisólido. Pero lo importante es que tenemos que entender que es el medio de cultivo el que contiene todos los nutrientes que la bacteria necesita para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, no solamente se va a depender del medio de cultivo, sino que también nosotros los cultivos bacteriológicos los realizamos bajo condiciones específicas. Temperatura 37 grados, ¿no? Más que todo, y algunos van a depender, van a ser aerobios y otros van a ser microaerófilos. Bueno, eso mayormente. Pero las bacterias en general necesitan diferentes requisitos para poder desarrollarse. En el caso de los requisitos físicos, tenemos la temperatura. Hay bacterias que pueden desarrollarse a bajas temperaturas, entre un 15 a 20, se conocen como psicrófilas. La mayoría de las bacterias patógenas se desarrollan entre un 30 a un 40 grados y se conocen como mesófilas. Y la mayoría, bueno, no la mayoría, hay bacterias que se pueden encontrar en los volcanes, ¿no? Que pueden desarrollarse en 50 y hasta 60 o más grados, son termófilas. Esto, chicos, es muy importante porque yo he visto que preguntan, ¿no? Pueden poner la temperatura y tú tienen que colocar su nombre. 15 a 20, psicrófila. 50 a 60, termófila. 30 a 40 es mesófila. Y tenemos que tener en cuenta que estas mesófilas son la mayoría de las bacterias que nos producen las infecciones. Porque en este rango está nuestra temperatura, ¿no? Nuestra temperatura corporal normalmente es 37 grados. El pH. Hay bacterias que pueden desarrollarse a un pH bajo, un pH neutro y un pH alcalino. Igual se las clasifica. Los que se desarrollan en pH bajo son acidófilas. Las que se desarrollan entre un pH más neutro, entre 6 a 8, más que todo un 7, son neutrófilas. Y las que se desarrollan mayor a 10 son alcalófilas. ¿Ya? Y hay bacterias también que necesitan más concentración de agua y que ejercen presión osmótica. Entonces, eso son las bacterias, se las clasifica como osmófilas. Y hay bacterias también que necesitan muchas fuentes de muchos iones, ¿ya? Son, como se le dice, halófilas, ¿ya? Muchas sales que le dan esa presión como iónica, entonces se las clasifica como halófilas. Aquí no está.
Esos fueron los requisitos físicos, pero también tenemos los requisitos químicos, ¿ya? Dentro de los requisitos químicos están todos los componentes, bueno, químicos que van a necesitar la bacteria. Fuentes de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de oxígeno. De aquí lo importante que tenemos que saber es, en caso de la fuente de carbono, tenemos dos, ¿ya? Si son autótrofas, significa que la bacteria, bueno, no la bacteria, si un organismo es autótrofo, significa que ese organismo produce su propia energía, ¿ya? Eso es autótrofo, por sí solo la puede producir. Pero las bacterias son heterótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan un compuesto ya sintetizado para que de ese compuesto pueda descomponerlo y obtener energía. Entonces tenemos dos. Y el otro punto muy importante de acá es el oxígeno, que de acuerdo al requerimiento de oxígeno, las bacterias se clasifican en aerobios, si sí o sí necesitan oxígeno, aerobios facultativos, si es que pueden prescindir por unos momentos del oxígeno, anaerobios obligados, que no necesitan, no tienen, o sea, no deben contener ni estar en contacto con el oxígeno para desarrollarse, ¿ya? Aerotolerante y microaerófilos, que la microaerofilia significa que la bacteria necesita entre 5 al 10% de dióxido de carbono para que se puedan desarrollar, ¿ya? Eso es la microaerofilia. Y eso se logra como colocando todos los medios de cultivo en una jarra de leche puede ser, o también hay unas jarras especiales, pero se coloca una vela encendida y la vela lo que hace es consumir todo el oxígeno que está en su interior y al final ese oxígeno se acaba y se apaga la llama y produce el dióxido de carbono entre un 5 al 10%, ¿no? Y produce, en otras palabras, la microfilia. Y bueno, tenemos también lo que son las fuentes minerales, ¿no? Que son todos los minerales, magnesio, hierro, potasio, calcio, entre otros. Cuando las bacterias necesitan gran concentración de estas sales, se las conocen como halófilas. Y por último tenemos lo que son los factores orgánicos, son los compuestos que la bacteria no puede sintetizar, ¿ya? Y que necesita para poder desarrollarse. Entre estos tenemos algunas vitaminas, algunos aminoácidos, purinas, pirimidinas y ácidos grasos. Yo les decía que los medios de cultivo se pueden clasificar de acuerdo a su consistencia. Esto significa de acuerdo a si contienen agar o no. Se los van a clasificar en líquidos, semisólidos y sólidos, ¿ya? Líquido es cuando no tiene agar. Semisólido es cuando tiene entre un 3.5 a un 0.3 y 0.5% de agar. ¿Ya? Eso es semisólido. Sólido es cuando tiene entre un 1.5 a 2% o hasta 3% de agar. Entonces, así se clasifica de acuerdo a su consistencia, si contienen o no contienen agar. Y de acuerdo a su composición o función, se los clasifica en comunes, que pueden desarrollarse microorganismos que no son exigentes, tienen nutrientes mínimos, y esos microorganismos que no necesitan tantos nutrientes se pueden desarrollar ahí. Enriquecidos son aquellos medios que ya contienen una sustancia que los va a enriquecer, ¿no? Como dice su nombre, para que ciertos microorganismos puedan desarrollarse. Por ejemplo, los estreptococos. Los estreptococos son microorganismos exigentes, ¿ya? Que necesitan sangre para poder desarrollarse. Entonces nosotros utilizamos un agar enriquecido con sangre, que es el agar sangre, para que se puedan desarrollar. ¿Qué más tenemos? Los agares selectivos, que estos agares selectivos, como su nombre dice, va a seleccionar, ¿ya? ¿Qué bacteria va a desarrollarse? Eso hacen los agares selectivos. Estos agares en su composición van a tener un componente que va a favorecer el desarrollo de una bacteria al inhibir el crecimiento de otras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el agar McConkey. El agar McConkey en su composición tiene sales biliares, tiene cristal violeta.
Este agar, lo que su función es para que nosotros aislemos lo que son las bacterias gram negativas, los bacilos gram negativos en general. Pero, ¿por qué? Porque contiene cristal violeta y también sales biliares. ¿Qué es lo que hace ese cristal violeta y sales biliares? Inhibe el desarrollo de los gram positivos. Entonces, de esa manera se favorece el desarrollo de los gram negativos. Ese es un ejemplo de un agar selectivo, ¿ya? Y también tenemos lo que son los medios diferenciales, que estos medios diferenciales pueden contener algún indicador ácido-base que hace que todo el medio vire de un color a otro de acuerdo al pH, ¿no? Por ejemplo, el agar mannitol salado. El agar mannitol salado es un agar más moradito suave, un rosadito suave. Este agar tiene un componente que es el mannitol. Cuando la bacteria puede fermentar el mannitol, acidifica el medio y el indicador lo detecta y produce un viraje de color. De que estar rosadito va a virar a un color amarillo. ¿Ya? Ese es un ejemplo de un agar diferencial. Y aquí tenemos más. Por ejemplo, el agar sangre es un agar sólido, que tiene entre un 2 al 3% de agar. Es un agar sólido que va a estar en una caja PET normalmente. Y de acuerdo a su función o composición, un agar enriquecido. El agar chocolate también. Sólido, enriquecido y no selectivo. El mannitol salado es sólido, es selectivo y también es diferencial. Selectivo porque solamente va a permitir el desarrollo de los estafilococos y diferencial porque tiene un indicador de pH. Tenemos también los caldos, el caldo que vamos a ver la próxima clase en estreptococo. Es un medio líquido que va a estar en un tubo, ¿ya? Y este agar es solamente, este medio es solamente selectivo. Van a desarrollarse aquellas bacterias halófilas que pueden crecer a esta concentración de sal. El agar McConkey también es un agar selectivo diferencial. La galería bioquímica en general son sólidos y solamente diferenciales, donde medimos alguna propiedad de la bacteria. Y el agar King A y King B son sólidos y diferenciales. Ahora vamos a ir entrando al otro tema, lo que es el crecimiento y muerte bacteriana. La bacteria, esta curva que están viendo acá, se da normalmente en lo que es un medio de cultivo, ¿ya? Tenemos que entender que las bacterias van a pasar por 4 fases en un medio de cultivo. La primera fase, que es cuando la bacteria se está adaptando al medio. La bacteria está nueva en el medio, entonces va a empezar a sintetizar enzimas, va a sintetizar proteínas y se va a adaptar a ese medio. Esa es la fase de latencia, la primera fase, ¿ya? En esta fase no hay división. La bacteria no se está dividiendo, solamente se está adaptando al nuevo medio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la bacteria ya está lista, ya se adaptó al medio, va a empezar a dividirse y va a pasar a una fase exponencial, donde la bacteria se está dividiendo y dividiendo y dividiendo de manera exponencial. ¿Ya? Vean la curva, se dispara hacia arriba. Hay un desarrollo constante de la bacteria. Y luego, ese desarrollo para porque ya no hay más lugar, ya no hay más espacio para que la bacteria pueda desarrollarse, porque se están acabando los nutrientes también y porque la bacteria está empezando a producir productos que son tóxicos, ¿ya? Entonces, gracias a eso, la bacteria para de seguir creciendo, se limita su crecimiento y entra a una fase estacionaria. Se estacionó ahí. Ya no hay división, pero está estacionada ahí. Y por último, cuando ya los nutrientes se acabaron, se agotaron, viene lo que es una fase de muerte. Los mismos productos tóxicos y que ya no existan nutrientes van a hacer que las bacterias se vayan muriendo. ¿Ya? Esa es la fase de muerte. Pero, ¿qué significa muerte bacteriana o muerte microbiana? Cuando hablemos de muerte de la bacteria o de algún microorganismo, nos vamos a referir de que ese microorganismo ya no tiene la capacidad de poder reproducirse. Ha perdido
la capacidad de poder reproducirse. Eso es la muerte microbiana. Y ahora vamos a ver lo que es la patogenia bacteriana. Para esto tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber tres cosas. Infección no es lo mismo que una enfermedad, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta el periodo de incubación. Empecemos por el periodo de incubación. El periodo de incubación, como dice aquí, es el tiempo que transcurre desde que alguien adquiere un microorganismo, lo tiene presente, hasta que comienzan los primeros síntomas. Eso es el periodo de incubación. Yo puedo contraer alguna bacteria, yo no me voy a dar cuenta, pero después de un tiempo, es que la bacteria se esté desarrollando y desarrollando, van a empezar a aparecer los primeros síntomas. Por ejemplo, una neumonía. Pucha, adquirí afuera, por la calle, se me entró un Streptococcus pneumoniae. Pasa el tiempo y empiezo a tener tos. Pasa más tiempo, me empieza a doler el pecho, a tener dolores en punta de costados, a tener fiebre, a tener disnea, dificultad respiratoria. ¿Qué significa eso? Disney. Ya empezaron los síntomas, ¿no? Antes de los síntomas, el periodo antes de los síntomas fue el periodo de incubación. Y ya después de los síntomas, ya viene lo que es la infección o la enfermedad. Pero aquí tenemos que tener en cuenta también que una infección no es lo mismo que una enfermedad. Infección es cuando la bacteria va a empezar a producir, el cuerpo se va a intentar defender, ¿ya? Adquirimos al microorganismo, pero podemos darnos cuenta o no. Pero la enfermedad es cuando ese microorganismo ya causó un daño considerable en el cuerpo. Por ejemplo, una infección urinaria llega hasta los riñones, hace mucho daño a los riñones, causa una pielonefritis, ¿ya? Esta ya viene a ser una enfermedad. La infección pudo haber sido una infección urinaria. Pudo haber tenido una bacteria ahí en el tracto urinario que sube hasta el riñón. Eso es la infección. Pero en el momento en el que ya causa daño al riñón y hasta le puede producir una insuficiencia renal, eso ya es una enfermedad, ¿ya? En una enfermedad infecciosa que aquí ya le vamos a denominar como pielonefritis. Tenemos que tener en cuenta, infección no es lo mismo que enfermedad. Ahora, uno puede estar infectado y no estar enfermo, en otras palabras. Ahora, estas bacterias pueden ser patógenas, si es que pueden causarnos la infección y la enfermedad. Pueden ser saprófitas si es que están en el medio externo sin causarnos nada, están ahí tranquilas. Y pueden ser oportunistas si es que están presentes en nuestra microbiota de nuestro cuerpo y en algún momento nuestras defensas bajan y nos den una infección, ¿ya? Eso es una bacteria oportunista. Ahora, las bacterias, de acuerdo al huésped, pueden tener diferentes relaciones. Estas relaciones van a ser mutualismo, comensalismo y parasitismo. Cuando hablamos de mutualismo, nos estamos refiriendo a que tanto la bacteria como el huésped se van a beneficiar. Por ejemplo, nosotros podemos tener algunas bacterias con las que tenemos esa relación de mutualismo. Hay algunas bacterias en nuestro tracto gastrointestinal que nos pueden producir vitaminas, ¿ya? Y a nosotros las bacterias nos proporcionan algunas vitaminas y nosotros le damos el medio, ¿no? El hogar para que ellas vivan. Eso es una relación de mutualismo. No todas, algunas. Tenemos otra relación que es el comensalismo, que tanto la bacteria como el huésped no se benefician, pero tampoco se perjudican. Simplemente están ahí, conviven ahí, pero no se benefician y no se perjudican. Y tenemos la relación de parasitismo, que es cuando la bacteria se beneficia, se aprovecha del huésped, como un parásito, parasitismo, ¿ya? Y por último, ya vamos a empezar a ver lo que son los dos últimos temas, que son la familia Micrococcaceae, donde están los estafilococos, y también la familia Streptococcaceae, donde están los estreptococos. ¿Qué es lo que tenemos que saber de acá? Tenemos que saber primero
las especies. Bueno, la familia en sí, los géneros y las especies. La familia Micrococcacea contiene 3 géneros, ¿ya? El género Staphylococcus, el género Micrococcus y el género Rhotias, ¿ya? Rhotia mucilaginosa ya es su especie, pero el género Rhotia. Son 3 géneros. De esos 3 géneros, el más importante es el género Staphylococcus. Hay un montón de Staphylococcus, de especies de Staphylococcus. Y dentro de ese montón de especies de Staphylococcus, son 3 los que tienen importancia médica. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Son esos 3. Dentro de esos 3, el Staphylococcus aureus es el patógeno principal, ¿ya? Que causa un montón de infecciones. ¿Por qué? Porque tiene también un montón de factores de virulencia. De todos estos factores de virulencia, podemos rescatar lo que es la proteína A. La proteína A del Staphylococcus aureus le da la propiedad de resistir a la fagocitosis. Tiene acción antifagocitaria, la proteína A. Podemos recalcar también acá la toxina exfoliativa. Esta toxina exfoliativa puede producir el síndrome de piel escaldada. Podemos resaltar las enterotoxinas que pueden producir diarrea, ¿ya? Y también resaltamos la toxina el superantígeno de la toxina TSST1, aquí está mal escrito. Es toxina 1, síndrome de shock tóxico, TSST1. Entonces, Staphylococcus aureus puede producir un montón de infecciones. La mayoría de las infecciones que produce son al nivel cutáneo, al nivel de piel. Foliculitis, impectio, forúnculos, carbúnculos, que cuando ya crece, y el síndrome de piel escaldada, que es gracias a la toxina exfoliativa. Ahora, también puede producir otras infecciones, que es cuando el paciente normalmente sale de cirugía y como el ambiente no es completamente estéril, puede adquirir a la bacteria. Bacteremia, endocarditis, si es que la infección a nivel del pie llega hasta los huesos, ya es otomielitis, ¿no? Si es que llega a la ¿cómo se dice? A las articulaciones, artritis, y si es que llega a las meninges, meningitis. Entonces, esto es un resumen general de lo que son los factores de virulencia del Staphylococcus aureus y las infecciones que produce. ¿Ya? El Staphylococcus epidermidis casi no, o sea, puede actuar como un patógeno oportunista porque lo tenemos como flora normal en nuestra piel, ¿ya? Él está ahí tranquilo, no va a hacer nada, pero puede haber ocasiones en las que nosotros nos debilitemos, bajen nuestras defensas y estemos inmunodeprimidos. Entonces, en esos casos, podría darse el caso de que estos estafilococos puedan producirnos una infección, ¿ya? Pero normalmente este Staphylococcus epidermidis causa lo que son infecciones en prótesis. ¿Por qué? Las prótesis se introducen, ¿no?, al interior de nuestro organismo para remover o para suplir algo que, por ejemplo, en las articulaciones. ¿No? Se pueden poner una prótesis para que pueda mover bien las rodillas. ¿Por qué causa infección en las prótesis normalmente? Porque como lo tenemos en flora normal de piel, al colocarlo puede contaminarse. Esa prótesis se va a contaminar y ahí con el tiempo va a producir una infección, ¿no? Esa prótesis, como está contaminada, con el tiempo la bacteria se desarrolla y produce una infección. Ahora, este otro Staphylococcus es importante también, el Staphylococcus saprophyticus, porque contiene lo que es una proteína, la proteína SSP. Es una proteína que le permite a esta bacteria poder adherirse al epitelio del tracto urinario. Ahora, ¿por qué es importante esa proteína? Porque este Staphylococcus es común en infecciones urinarias, pero en mujeres jóvenes que son sexualmente activas, ¿ya? O sea,
puede darse el caso de que a una mujer que sea sexualmente activa le dé una infección urinaria por este estafilococo. Pasemos a los otros dos géneros, el micrococo y también la afrotia. El micrococo, como dice acá, es un patógeno oportunista que, como es oportunista, cuando el paciente esté grave, cuando tenga un respirador mecánico, puede causarle una neumonía o también una meningitis, o una artritis séptica o una bacteremia. ¿Ya? Y la rotia, que esto pueden preguntarle, la rotia es el que puede causar endocarditis de válvula, de las válvulas, ¿no? Válvula protésica. Y también como caso de endocarditis, también puede causar sepsis. La sepsis es cuando la bacteria se encuentra en circulación sanguínea, por si acaso. Ahora vámonos a los estreptococos. Los estreptococos son un montón. Disculpa, auxiliar, ¿qué dijo que era la rotia? ¿La rotia? No, Sí. es otro género nomás de la familia Microcaceae. Lo único que le dije acá es que tengan en cuenta que esta rotia puede causar estas endocarditis en las válvulas, ¿ya? Puede colonizar las válvulas de las prótesis que le puedan poner en el corazón. ¿Sí? Bueno, sigamos con... La rotia igual es oportunista. También es oportunista. Es oportunista. Gracias. Ya, gracias. Ya. Había algo que no me acuerdo. Y era, déjenme acordarme, lo tengo, era el, ya. Esta rotia, sí, era esta. Esta rotia puede estar, como colonizar por momento lo que es el tracto respiratorio superior. Eso le puede preguntar. Microorganismo que puede estar como residente del tracto respiratorio superior y que causa endocarditis de válvulas protésica es la rotia, ¿ya? El micrococo, al igual que los estafilococos, pueden estar en el medio ambiente o como flora normal de nuestra piel. Solo eso quería recalcarle. Ahora sí, pasémonos a lo que son los estreptococos. Los estreptococos, al igual que los estafilococos, son cocos gram positivos, ¿no? Pero estos estreptococos, para que se desarrollen, necesitan condiciones un poco más especiales. Necesitan agarrar sangre, o sea, necesitan sangre para su desarrollo, y necesitan un ambiente microaerófilo, entre 5 al 10% de dióxido de carbono. Entonces, esto de estreptococo, se lo sigue clasificando de acuerdo al antígeno que posean. Una investigadora, la doctora Lancefield, los clasificó en grupo A, grupo B, el grupo D, que ya no existe, y otro grupo, el grupo C o G. Lo más importante de acá es el grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, el grupo B, que es el Streptococcus galactiae, ¿ya? Y este grupo, el Streptococcus pneumoniae no está en un grupo definido, tampoco lo que es el Virans. Solamente el Piógenes y el Galactiae, ¿ya? Piógenes es el grupo A, Galactiae es el grupo B. Entonces, este Streptococcus Piógenes también tiene un montón de factores de virulencia. El más importante es la proteína M. Esta proteína M, le pueden preguntar, es lo que le da la capacidad de resistir a la fagocitosis. Tiene acción antifagocitaria. Y también se encarga de destruir los polimorfos nucleares, que son los leucocitos, ¿no? Pueden tener hemolicinas, pueden tener exotoxinas pirógenas, ¿ya? Que van a causar la escarlatina o la erisipela. Entonces, eso más que todo. Pero esto le podrían preguntar también, el estreptococo piógene
es el principal agente causal de la faringitis, ¿ya? Cuando las personas pueden presentar una faringitis, nosotros tenemos que buscar al Streptococcus pyogenes. Es el principal agente causal de la faringitis y se conoce como faringitis estreptocócica, ¿ya? Pero no es la única infección que puede producir. Tenemos la escarlatina, la erisipela, la celulitis. También puede producir toxinas y producir un síndrome de shock estreptocócico en este caso. Y gracias a las toxinas o los antígenos que queden presentes, puede producir con el tiempo la fiebre reumática. Algún paciente que pudo tener faringitis, quedó en su interior las toxinas y con el tiempo esas toxinas producen una reacción inmunológica y produce la fiebre reumática, ¿ya? Tenemos también lo que es el Streptococcus galactiae. Este Streptococcus galactiae se caracteriza por producir septicemia, neumonía y meningitis en recién nacidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Streptococcus galactiae se encuentra como parte normal o como flora normal del tracto genital femenino. Entonces, muchas veces la mujer embarazada tiene un parto normal y si es que tiene colonizando o se está colonizando este Streptococcus galactiae su tracto genital, el bebé pasa, ¿no? Pasa por la cavidad vaginal y puede adquirir este Streptococcus galactiae. Entonces, ese bebé, si es que está presente ahí este Streptococcus galactiae, va a ser susceptible a estas infecciones, a una septicemia, neumonía y meningitis, ¿ya? Esto téngalo muy en cuenta. Cuando les pueden preguntar, Streptococcus pyogenes, faringitis. Streptococcus galactiae, septicemia, neumonía y meningitis en recién nacido. Streptococcus pneumoniae, neumonía. Streptococcus viridans, endocarditis, ¿ya? Streptococcus mutans, o el viridans mutans, caries, ¿ya? Así tienen que ir aprendiéndose. El Streptococcus pneumoniae se caracteriza porque presenta una cápsula, ¿ya? Una cápsula polisacárida que le da también la capacidad de resistir a la fagocitosis, tiene acción antifagocitaria. Entonces, normalmente este Streptococcus pneumoniae está en pares. Todos los demás estreptococos están en cadena, agrupadas en cadena, como una cadenita, pero el Streptococcus pneumoniae está en pares, son diplococos gram positivos, que contienen su cápsula, ¿ya? Ahora, esta cápsula, como le dije, le da la propiedad de que los leucocitos no la puedan fagocitar. ¿Y qué es lo que va a causar este Streptococcus pneumoniae? La neumonía principalmente. Es uno de los principales agentes causales de la neumonía extrahospitalaria o neumonía de la comunidad también se dice. No es la única infección que puede producir, pero es la principal. Después tenemos también la otitis, meningitis, sinusitis y también puede producir bacteremia, pero no es lo principal. Lo principal es la neumonía. Y se encuentra, tanto el piógenes como el Streptococcus pneumoniae, se encuentran como flora normal en la cavidad superior, ¿ya? En el tracto respiratorio superior, garganta, y también puede estar como flora normal de piel, ¿ya? Ya hacer una pregunta, ¿en qué grupo se clasificaba el neumonía? El neumonía no tiene clasificación de Lancefield, solamente el piógenes y el Agalactiae. El piógenes en el grupo A, Agalactiae en el grupo B. Ya, gracias. Ya. Y después tenemos al Streptococcus viridans, ¿ya? El Streptococcus viridans, que es el agente principal causal también de lo que son las endocarditis bacterianas. Ahora, estos, lo que son los enterococos, antes eran llamados los streptococos del grupo D, pero se los separó y se les dio un género, ¿ya? Un género de enterococos. Estos enterococos, sus especies más principales son Enterococcus faecalis y el Enterococcus faecium, ¿ya? Infecciones de estos enterococos pueden causar un montón. Los principales son infecciones del tracto urinario y peritonitis. Estos enterococos están como hábitat normal en lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, repasando un poco,
El Piógene está como hábitat, tiene como hábitat normal lo que es la piel y algunos pueden tener cepas no patógenas que habiten normalmente en la garganta. ¿Ya? Piel o garganta, Piógene. Agalactiae está como hábitat normal lo que es el tracto genital femenino. Algunas mujeres pueden estar colonizadas por este Streptococcus agalactiae en su cavidad vaginal. No significa que todas lo contengan, no significa eso. El Streptococcus pneumoniae, este sí se encuentra como parte de flora normal, está en nuestra boca, en el tracto respiratorio superior, principalmente en la boca. ¿Ya? Lo mismo con el Streptococcus viridis, se encuentra también principalmente en la boca, tracto respiratorio superior. Y lo que es los enterococos se encuentran como flora normal en lo que es el tracto gastrointestinal. Y eso, chicos, no sé si tienen dudas para que vayamos resolviendo o algo que no les expliqué y que no esté en mis diapos para que les pueda resolver. Auxiliar, disculpe, ¿los estreptococos dónde se encuentran? Los estreptococos, ¿dónde se encuentran? Sí. Va a depender de acuerdo a la especie. El Streptococcus pyogenes puede estar, algunas cepas no patógenas pueden estar en la garganta y también en la piel. El Streptococcus agalactiae pueden colonizar también lo que es el tracto genital femenino. El Streptococcus pneumoniae, el neumococo también dicho, también se le dice, no puede estar. En estos casos lo que es el Streptococcus pneumoniae y el viridian sí o sí van a estar como parte de la flora normal o microbiota oral, ¿ya? De la boca o del tracto respiratorio superior. Y los enterococos van a estar también como microbiota de nuestro tracto gastrointestinal. Auxiliar, yo tengo una pregunta, es que en los modelos de examen pregunta qué toxinas son las que son utilizadas para la elaboración de vacunas. Esa es una pregunta un poco trabuscada. Tenemos dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas, chicos, son producidas solamente por las bacterias gram positivas y las gram negativas. Y las endotoxinas solamente la producen las gram negativas. ¿Ya? Eso para empezar un poco. Las exotoxinas pueden ser producidas por tanto gram positivas como gram negativas. Pero solamente las endotoxinas son producidas por las bacterias gram negativas. Entonces, ¿cuál de estas dos puede convertirse en un toxoide? ¿Ya? Porque si la vamos a convertir para una vacuna, la vamos a convertir en un toxoide. ¿Ya? Van a ser las exotoxinas. Las exotoxinas son las que podemos convertirlo en un toxoide, ¿no? Para la vacuna. ¿Otra pregunta? ¿Sería exotoxina entonces, auxiliar? Exotoxinas, sí. Puede preguntarle eso o también pueden preguntarle quiénes la producen. Puede ponerle falso o verdadero. Yo les pregunto a ustedes. Las endotoxinas son producidas por bacterias gram positivas o gram negativas. Falso o verdadero. Falso. Falso. Que son gram negativas. Solo gran negativo. Perfecto. Es falso porque las endotoxinas solamente son producidas por las bacterias gram negativas. ¿Ya? Las exotoxinas son las que pueden ser producidas por ambas. Hay una diferencia. Exo son las que son liberadas directamente al exterior y endo son las que se producen en el interior de la bacteria y luego son liberadas. Exo y endo, no se olviden. ¿Otra pregunta? El hábitat natural de los Streptococcus. ¿Qué es estreptococo?
En ¿Cuál es general esa? lo pregunta. Por eso ya le expliqué. El estreptococo piógenes, en nuestra piel. ajá, puede estar en garganta o en piel, estreptococo piógenes. En la Galactiae puede estar, puede colonizar lo que es el tracto genital femenino. El Streptococcus pneumoniae y el viridans van a estar como microbiota normal de nuestro tracto superior o en la cavidad oral, tracto respiratorio superior o cavidad oral, la boca. Y los enterococos van a estar como microbiota del tracto gastrointestinal. Del último, ¿lo podría repetir, por favor? Los enterococos están como parte de la microbiota del tracto gastrointestinal, o sea, en los intestinos. ¿Otra pregunta? La prueba de novio, la prueba de Novobiosina. novobiosina, sí. Le van a ¿Qué- preguntar para laboratorio. su Si quieren, les explico ahorita el laboratorio. Tengo mis diapos del Sí, por laboratorio. favor. Sí, por favor. ¿Segura? Porque creo que no le Va iban a a entrar, preguntar. Solo en va a entrar teoría. teoría y laboratorio. Hoy día es solo teoría, laboratorio, otro día dice que vamos a dar. No, Sí, teoría con la y doctora- laboratorio con la dijo doctora anoche Cheli con en el laboratorio. laboratorio. Yo le Con la pregunté doctora- qué iba a hacer y dijo que iba a entrar al laboratorio y teoría. Por eso es que nos exigía que hagamos las guías. Eso debe ser con la doctora Cheli. Porque con la doctora Sí, con la Sandy doctora al Cheli. final vamos a dar, creo, un examen de laboratorio. Ah, con la doctora Cheli sí vamos a dar. ¿Será que van a hacer distintos exámenes? Porque la doctora Sandy Sí. dijo que era lo mismo de la doctora Cheli. No, la doctora Cheli puede cambiar si es que tiene tiempo. ¿Ya? Puede ser el mismo examen de teoría, pero la doctora Cheli le puede aumentar algunas partes del laboratorio. Eso es. Sí, porque dije que teníamos que relacionar con teoría y práctica. Entonces, primero resolvamos lo que son preguntas de teoría. Pueden seguirme preguntando y después, ya a los que quieran, les voy a explicar el laboratorio porque tengo mi diapo súper bonito. Claro, está bien. Entonces pueden seguir La preguntando. compañera que tiene ese modelo de examen que se lo pasa a su privada y te lo comparte. Yo no puedo compartir. Tendrían que compartir algunos de ustedes los modelos. Que los compartan al grupo y ahí el auxiliar lo va a ver. También. O pueden ir preguntándome también ahorita. Algo que he visto que preguntan es el caso de la membrana citoplasmática. Creo que les pregunta algo así como ¿qué componente tiene la función energética en las bacterias? La membrana citoplasmática. ¿Qué más le pueden preguntar? De esto casi no preguntan nada. De la pared celular también he visto que preguntan. ¿Qué componente Entonces, le da la forma? Auxi, ¿Sí? entonces lo que le pregunté yo sobre la resistencia de la novobiosina es para la identificación de los Staphylococcus saprophyticus. Sí. La prueba de novobiosina la hacemos para identificar el Staphylococcus saprophyticus, porque este Staphylococcus es resistente a la novobiosina. Auxiliar, tengo yo una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de reproducción de las enterobacterias? Son cada, si no me equivoco, 18 minutos. Enterobacterias son 18 minutos. De Esto va a 18 y 20 depender. minutos, ¿no ves? Sí. Eso está, sí me acuerdo bien, está en un libro que vi. Está en el libro de la doctora Sandy. Está. Lo que son las enterobacterias se dividen cada 18 a 20 minutos.
principalmente 18, me acuerdo bien, los estreptococos cada 30 minutos y las micobacterias cada 18 horas. ¿Otra vez lo puedes repetir, por favor? Las enterobacterias cada 18 minutos, los estreptococos cada 30 minutos y las micobacterias cada 18 horas. Eso es de la división, ¿no ve? ¿Qué estás Ajá, diciendo? en la división. No podemos irnos acá sin saber cuál es el tipo de reproducción que tienen las bacterias. ¿Cómo se puede? A ver. Si la doctora le pregunta cómo se reproducen las bacterias, Por ¿qué le fisión van a decir? binaria. Por Fisión binaria. Eso, perfecto. Ya que estamos hablando de reproducción y división. Auxiliar, ¿cuánto dijo que eran las micobacterias? 18 horas. Horas. Auxiliar, ¿cómo digo cómo se reproduce la bacteria? Disculpa. Fisión binaria. Fusión. Fisión. Fusión. Fisión binaria. Una pregunta, por si acaso no pregunta el tiempo de vida, digamos, de una bacteria o enterobacteria, como decís ahí. Tiempo de vida. No pregunta eso. Le pueden preguntar lo que son los factores de virulencia de la bacteria. La proteína A. El pilis o la cápsula, esos son factores de virulencia también, ¿no ve? Sí. Todo esto, pero el principal factor de virulencia, a eso me refiero. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. ¿Y la forma de resistencia de la bacteria, Auxi? ¿Qué tiene? Son las esporas. Las esporas se forman cuando, no todas las bacterias forman esporas. Hay bacterias que sí son esporuladas, que pueden formar las esporas, como los bacillus o los clostridium. Solamente esos dos conozco que forman esporas. ¿Ya? Las demás bacterias no. Las esporas se forman cuando esas bacterias están en un medio ambiente adverso. Ya no hay nutrientes, la bacteria se va a morir, entonces empieza el proceso de esporulación, donde se va a formar la espora. Y cuando esa bacteria ya formó la espora y puede sobrevivir a ese ambiente adverso, cuando esa espora luego llega a un ambiente que ya es favorable para que la bacteria siga dividiéndose y reproduciéndose, entonces pasa de espora a bacteria, que se conoce como germinación. Esporulación y germinación. Auxiliar, tengo una pregunta igual. ¿Los estreptococos viridans producen de 30 a 40% de endocarditis bacteriana? ¿Cómo se pueden aislar estas bacterias de esos pacientes? ¿Eso es pregunta abierta? Sí, para rellenar. Ya. Eso, las endocarditis. A ver, cuando hablamos de endocarditis nos estamos refiriendo de que la bacteria va a estar produciendo la infección al nivel del corazón. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el corazón va a tener ahí la bacteria y la sangre va a estar circulando y le puede producir bacteremia o también sepsis. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy? ¿Cuál era la pregunta? Los estreptococos viridans producen el 30 a 40% de las endocarditis bacterianas. ¿Cómo se pueden aislar estas bacterias de esos pacientes? Eso. ¿Cómo podemos aislar a estas bacterias? A través de un hemocultivo. El hemocultivo es el cultivo que nosotros hacemos de la sangre. Tomamos un poco de la sangre, ¿ya? Y lo ponemos en un medio de cultivo específico. ¿Ya? Entonces, con los mediocultivos nosotros logramos aislar a estos microorganismos a partir de la sangre. Porque esos microorganismos, los que causan las bacteremias, las sepsis, las endocarditis, o los que pueden colonizar las válvulas, o ¿cómo se llama? O se han visto que algunos Sepsis o bacteremia. pacientes le ponen unas vías. Entonces, en esos casos,
cuando la bacteria va a estar presente en la circulación sanguínea, pues lo que se hace es tomar una muestra de sangre y cultivarla. Y eso es un hemocultivo, ¿ya? Se conoce como hemocultivo. A ese entonces le coloco hemocultivo. Ajá. ¿Cómo podemos aislar a esos microorganismos? A través de un hemocultivo. En un hemocultivo lo vamos a lograr aislar. Ahí se va a desarrollar y después en el hemocultivo nos vamos a fijar si hay desarrollo o no. Si hay desarrollo, sacamos un poco y hacemos otro cultivo ya en agar chocolate, sangre o agar maconque. Pero así lo aislamos por un hemocultivo. Auxiliar, el bilis esculina es para el Enterococcus fecali. Sí, eso es laboratorio. La bilis esculina y la tolerancia al cloruro de sodio 6.5% son pruebas que hacemos para los enterococos. Pero también el estafilococo, ¿no ves? En el de cloruro de sodio al 6,5%. Los estafilococos pueden desarrollarse a esa concentración, pero, o sea, para esto tenemos que darnos cuenta de un mapa. ¿Ya? No sé si les han explicado algún mapa. O les voy a hacer el mapa aquí. ¿Cómo hago un mapa acá? Voy a dejar de compartir. ¿Dónde compartir? Pizarra. Aquí está. Ya. Para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener... Estoy llamando. Perdón. Tenemos que tener en cuenta que tenemos los cocos gram positivos. C de coco, ¿ya? G de gran, yo escribo feo acá. Y una cruz, un signo más de positivo. Los cocos gram positivos. Dentro de los cocos gram positivos tenemos dos grandes géneros. Los estafilococos y los estreptococos. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos a esos géneros? ¿Quién me puede decir? La prueba de La catalasa. catalasa es diferente. Catalasa. Perfecto. Por la prueba de la catalasa. Por esta prueba de la catalasa nosotros logramos diferenciar a estos dos grandes grupos o dos grandes géneros de las bacterias. Si es catalasa positiva, ¿qué significa? Estafilococo. Enterococo. No. La catalasa positiva son los... A ver, ¿dónde la anoté? Las Si nos da micrococaceae. Catalasa. Positiva, micrococaceae. Los micrococos en general producen esta enzima catalasa, pero ya un poco más específico, dentro de esa familia Micrococaceae, los principales patógenos son los estafilococos. Entonces, cuando hablemos de los dos grandes géneros, nos vamos a referir a los estafilococos y los estreptococos. Cuando veamos la catalasa que es positiva, entonces sabemos que son, ¿cómo lo voy para abajo? Aquí. Son estafilococos. Estafilococos. Esos son las catalasas positivas. ¿Ya? En cambio, cuando es catalasa negativo, ya nos vamos a referir ¿a quiénes? Los Streptococcus. A los estreptococos. Tengo una imagen mejor. Alguien se lo voy a mostrar. Para no estar haciendo ese mapa, que ya vi que no me va a alcanzar. ¿Dónde está mi diapo? Auxiliar, mientras lo busca su diapositiva, la fiebre reumática es causada por el estafilococo pneumoniae. Por el estreptococo. El estreptococo piógeno. Perdón. Es que nos da tres opciones. Sí, dice, la fiebre reumática perdón. es un proceso autoinmune ocasionado por
El estreptococo piógenes. Vas a ver, escuché mal. No, no está bien, auxiliar, está. Entonces, Gracias. ¿por qué causa eso? Porque muchas veces cuando a alguien le da una faringitis estreptocócica, ese estreptococo piógene va a producir esa faringitis. Pero cuando uno se cura de esa faringitis, puede producir toxina, que con el tiempo va a producir esas reacciones inmunológicas y se van a depositar en las artritis, pero ¿cómo se llama? En las articulaciones y producir artritis. Y eso se le conoce principalmente como una artritis, artritis séptica, ¿le podemos decir? No, no artritis séptica. Tiene otro nombre. Artritis reumática, ese es el nombre. ¿Ya? O también fiebre reumática. Pero como consecuencia de una infección, eso es lo que quiero que entienda, como consecuencia de una infección, de una faringitis estreptocócica, pueden darse lo que es la fiebre reumática o la artritis reumática gracias a la toxina o los superantígenos que estos estreptococos pueden producir y que van a quedar en circulación. La bacteria pudo haber desaparecido y ya no causar la faringitis, pero sus toxinas o los superantígenos aún pueden estar en circulación y producir esa fiebre reumática o artritis reumática. O sea, en sí no es el microorganismo, sino son sus toxinas quienes las provocan. Ajá, eso, exactamente es eso. O su superantígeno también. Ya, este es el mapa que les decía. ¿Ya? Cuando nosotros veamos cocos gram positivo, en la tinción de Irán nosotros vemos en el microscopio cocos gram positivo, vamos a hacer la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa simplemente es colocar una gota de agua oxigenada y colocarle una colonia. Y tenemos que ver el burbujeo, si es positivo o negativo. Si veo un burbujeo, es positivo. Si no veo ningún burbujeo, es negativo. ¿Ya? Entonces, si me da positivo, yo ya voy direccionando el análisis a los estafilococos. ¿Ya? Y si me da negativo, yo lo direcciono a los estreptococos. Tenemos esos dos grandes grupos que los clasificamos mediante esta prueba. Positivo son los estafilococos, negativo son los estreptococos. Ya. Si me dio positivo, yo aquí tengo que hacer la prueba de la coagulasa primero, ¿ya? Porque, bueno, sí vamos a hacer todas las pruebas en conjunto, pero muy importante aquí es recalcar la coagulasa, porque es la más específica. La prueba de la coagulasa nos va a determinar si la bacteria produce esta enzima coagulasa y es capaz de convertir la fibrina en un coágulo el fibrinógeno en un coágulo de fibrina, ¿ya? Entonces, ¿quién produce esta enzima coagulasa? El Staphylococcus aureus. Ellos me van a dar la coagulasa positiva, ¿ya? Y podemos clasificarlos. Entonces, Staphylococcus coagulasa positiva, Staphylococcus aureus. Staphylococcus coagulasa negativo pueden ser epidermidis o saprofítico. Si la prueba me dio negativa, yo tengo que luego fijarme en mi prueba de novobiosina. Porque si me dio negativo, significa que o es epidermidis o es saprofítico. ¿Cuál es la prueba que me diferencia entre ambos? La prueba de novobiosina. Porque esta prueba es solamente para identificar al Staphylococcus saprofítico. Y de esa manera, si yo identifiqué al saprofítico, descarto al otro. ¿No ves? No sé si me van entendiendo. ¿Se entiende o no se entiende? Este es un mapa. Auxiliar, lo último que dijo, la novobiosina es para saprofítico, ¿no es? Sí. El saprofítico es resistente a la novobiosina, ¿no es? Resistente a la novobiosina. Como estamos viendo acá. Mira, acá hay un agar que está partido a la mitad. Y ves que en este lado derecho, el lado izquierdo, este lado, toda la bacteria creció alrededor del disco. Eso significa que es resistente. Si yo veo este resultado, en mi prueba de novobiosina, yo sé que este Staphylococcus es saprofítico, porque me está dando resistente a la novobiosina. Y porque he seguido todas estas pruebas, ¿ya? Vos me dijiste que
que esta prueba de tolerancia al cloruro de sodio 6.5% también es para los estafilococos. No, no es para los estafilococos, ¿ya? Porque si te fijas el mapa, esta prueba la vamos a hacer solamente para los enterococos. Yo sé que esos enterococos me tienen que dar la catalasa negativa. Yo no voy a realizar tolerancia al cloruro de sodio si es que me dio positiva la catalasa, porque se trata de un estafilococo. En ese caso, si bien son halófilos, hago la prueba de cultivo en manitol salado, MSA. Este agar manitol salado en su composición ya tiene esa concentración de cloruro de sodio, ¿ya? Pero es específica para los estafilococos. Auxiliar, gracias. Eso me confundí. Como el manitol salado igual tiene una concentración alta de sal, confundí esas dos pruebas. Gracias. Sí. Entonces hay que seguir el mapa. Es un mapa que tienen que tener ya, tienen que grabárselo, ¿ya? Mentalmente van a Auxiliar, tener ya sé. la cabeza. ¿Sí? Perdón que la interrumpa, va a disculpar, no sé, yo escuché que no sé si va a entrar, pero me han dicho que puede entrar la composición del manitol salado, creo que era. La composición, o sea, el agar manitol salado es un agar que contiene manitol, es el azúcar que se puede fermentar o no, y es un agar que contiene un indicador de pH, ¿ya? Entonces es un agar por ese lado diferencial. Ahora, este mismo agar tiene lo que es la concentración de 6.5 de cloruro de sodio. Esa es su composición. Ah, ¿solo eso nomás? ¿No, no hay más? Sí, esos tres. Ah, el cloruro de sodio, manitol y... ¿Cuál era el otro? Cloruro de sodio, manitol y no sé cuál. Ah, indicador. Indicador de pH, pero si no me equivoco, si alguien, o sea, yo no tengo el dato ahorita, el indicador es rojo de fenol. Ah, sí, sí, ese. Ah, ya, ya. Confirmarlo, por favor, Sí, para ese. confirmarlo. Sí, ese me dijeron que... Ya, gracias. Ya. Entonces, esos tres son los componentes principales del agar monitor salado. Auxiliar, una pregunta. ¿Sí? Dígale, compañera, después yo le digo. Ok. ¿Cuál era la diferencia de la prueba de la coagulasa y la DNasa si es que identifican las mismas especies? Ya. Ay, perdón. ¿Por qué hacemos estas otras pruebas? Pueden haber cepas. ¿Qué es una cepa? Es una variante de la misma especie. ¿Ya? Pueden haber cepas de estafilococo que no puedan fermentar el manitol o que no produzcan la enzima DNasa. Entonces, hay diferentes cepas. La principal y la que es más específica siempre va a ser realizar la prueba de la coagulasa, ¿ya? Pero estas dos pruebas más, que son la DNasa y manitol, son pruebas complementarias que nosotros hacemos para confirmar de que es un Staphylococcus aureus, ¿ya? O si son los otros dos. Más que todo por eso hacemos más pruebas, para estar seguros de que va a ser un Staphylococcus aureus o van a ser otros dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay especies de Staphylococcus saprophyticus que también me puedan fermentar el manitol. Y si yo veo que está coagulasa negativo y manitol positivo, me puedo confundir, ¿ya? Pero por general, tenemos que sí o sí, aparte de la coagulasa, hacer el manitol y la DNasa para confirmar al 100% de que se trata de un Staphylococcus aureus. Ok, gracias, auxiliar. ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar, bueno, aquí hay varias preguntas. A ver. Las fimbrias o pilis son estructuras que tienen dos funciones. Una es la adherencia a tejido del huésped y la otra función es la reproducción, ¿no? Sí, función ya. De adherencia y fusión sexual. De reproducción, que es las más... Ya. Ahora,
Dice, a las bacterias que se encuentran en el organismo en su hábitat y no producen enfermedad, se las llama Las bacterias que están como en su hábitat. es la flora, es la flora normal, ¿no? Es la microbiota normal, ¿no es? A ver, mostrame la pregunta bien, porque esa pregunta Dice, se puede interpretar de diferente manera. a las bacterias que se encuentran en el organismo en su hábitat y no producen enfermedad, se las llama. Ya, sí. Esas son bacterias, es la microbiota normal, ¿ya? Microbiota normal, pero también hay una clasificación que usted mencionó que eran el mutualismo, el comensalismo. Sí, es mutualismo, bro. Mutualismo, entonces. Por eso les quería decir, eso se puede interpretar de diferente manera. Si nos vamos a lo que son las relaciones, sí, ¿no? Eso sería más que todo mutualismo. Pero ahora es que ya nos vamos a lo que es el lado de que si es patógeno o si es oportunista. Mayormente estas bacterias que forman parte de nuestra microbiota pueden ser oportunistas. Cuando bajan nuestras defensas. Cuando bajan las defensas. Sí, ¿no? Ya, ahora hay otra, dice las estructuras encargadas de las estructuras encargadas de transmitir la información genética independiente del ADN del nucleoide son los ribosomas, ¿no? Las estructuras encargadas de transmitir la información genética, ¿ya?, independiente del ADN del nucleoide son los... A ver. Esto se refiere más que todo, o sea, independiente del nucleoide. O sea, me estás hablando de material genético no cromosómico, ¿no ves? A eso nos estamos refiriendo. En otras palabras, nos estamos refiriendo al material genético extracromosómico, que son los plásmidos. ¿Cuál es el elemento que es capaz de transmitir esta información de bacteria a bacteria? Los plásmidos, pero se transmiten a través de los pilis o flagelos. Los pilis, perdón. Ajá. Entonces, esa pregunta, para que lo entendamos mejor, los pilis son los encargados de que la bacteria pueda transmitir información de un plásmido, que es el extracromosómico, de bacteria a bacteria, ¿ya? No, hasta donde yo sé, no existe que se puedan compartir la información del cromosoma. Una cosa es el material cromosómico, que está en el nucleoide, y otra cosa es el material extracromosómico, que no forma parte de los cromosomas, que son los plásmidos. Ya. Y ahora dice las bacterias se encuentran en condiciones. Cuando las estructuras para condiciones adversas son las esporas, ¿no? Sí. Ya. Ya está bien, Antonio. Y así. ¿Sí? La composición de la cápsula de los Streptococcus pneumoniae. Es polisacárida. Es una cápsula de polisacárida. Auxiliar, yo tengo una pregunta. Dice, una especie de género Streptococcus que se comportan como oportunistas. ¿Una especie de qué me dijiste? Una especie, cite una especie de género Staphylococcus que se comportan como oportunistas. Como oportunista, el Staphylococcus epidermidis. El Staphylococcus epidermidis puede ser oportunista, ¿ya? Está como parte de nuestra flora y cuando alguien le puede colocar una prótesis, puede colonizar esa prótesis y producir una infección. Es epidermidis que actúa como oportunista. Cuando bajan la defensa, igual se da la infección. Gracias, auxiliar. ¿Estafilococcus qué dijo? Epidermidis. Auxi, la proteína que es resistente a la fagocitosis
de los Streptococcus pyogenes es la proteína M. M, sí, sí. ¿M de qué? ¿O M. solo es M? Solo es M, proteína M. Ah, ya, sí, gracias. ¿La puedes repetir esa pregunta, por favor? Te la dicto bien. El principal factor de virulencia del Staphylococcus pyogenes es la proteína, y luego hay que ponerle M, la cual hace que la bacteria sea resistente a la fagocitosis. Gracias. La M. ¿Algo más, chico? Auxiliar, aquí otra pregunta. Dice, el Streptococcus pyogenes produce secuelas postestreptocócicas en caso que no realizar tratamiento en caso de faringitis. Dice. Cite 2 de estas, dice. Perdón, no te entendí bien. El Streptococcus pyogenes produce secuelas postestreptocócica, ¿ya? En caso de no realizar tratamiento, ¿en qué caso de faringitis? Cite dos de estas. Dice. Ahí te estaba diciendo cuáles pueden ser las secuelas que puedan producirse como consecuencia de una faringitis estreptocócica. La artritis esa, la que digo. Sí, eso. La artritis y la fiebre reumática. Ajá, eso. O también la escarlatina o erisipela. Eso igual puede producir. ¿Cómo dijo que era auxiliar? Artritis y ¿qué más? Fiebre reumática, escarlatina o erisipela. Eso. Auxiliar, cuando se siembra Staphylococcus aureus en el manitol salado, se vuelve amarillo porque el Staphylococcus aureus puede, ¿cómo se dice? Fermentar el manitol, y al fermentarlo acidifica el medio, y el medio tiene un indicador, el rojo de fenol, que detecta el cambio de pH y produce el viraje al color amarillo. Entonces la respuesta sería cambio de color por la acidificación del medio. ¿A qué se debe? Sí, se debe a la fermentación del manitol, que es detectado por el indicador rojo de fenol. Rojo de fenol, ¿no? Ya, gracias. O sea, el manitol se va a fermentar, ¿no ves? Cuando se fermenta, lo que va a producir es que el medio se acidifique. Y ese cambio de pH es lo que detecta el indicador. Nada más. A ver. Me han mandado modelos, pero están muy borrosos. Dice... ¿Qué dice? Ah, ya. Hay una pregunta para rellenar. El Streptococcus faecalis prolifera en un medio con 6.5% de rellenar. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Otra pregunta. Produce sulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿Cuál dijo? ¿No puedes repetir la auxiliar? No, el Streptococcus faecalis no produce sulfuro de hidrógeno. Que yo sepa. La pregunta era, el Streptococcus faecalis prolifera en un medio del 6.5% de ... Hay que rellenar. Y la respuesta es cloruro de sodio. Otra pregunta. ¿Cuál es el hábitat del
el Stomatococcus mucilaginosa. Ese también es el que les dije que se llamaba el Rotia mucilaginosa. También es el Stomatococcus mucilaginosa. Es el mismo. Entonces, su hábitat... Tracto gastrointestinal, ¿no es? No. Tracto respiratorio superior. Esto es Stomatococcus. Estamos en la familia Micrococcaceae. ¿Ya? No es los enterococos. Los enterococos sí están como hábitat en el tracto gastrointestinal. Pero estos Stomatococcus o Rotia mucilaginosa, ¿ya? A ver, ¿me entienden o no me entienden? La Rotia mucilaginosa es lo mismo que el Stomatococcus mucilaginosa. Estos se encuentran como hábitat en el tracto respiratorio superior. Hay otra pregunta. La resistencia a las beta-lactamasas es transmitida por los plásmidos, ¿ya? Los plásmidos son los que les confieren a las bacterias la resistencia a los beta-lactámicos. ¿Qué más? ¿Cuál dijo que era auxiliar? Los plásmidos. Dice, cuando una bacteria es productora de beta-lactamasa, ¿qué antibióticos no se pueden usar? Pues los beta-lactámicos, ¿no? Las penicilinas, las cefalosporinas, algunos monomastámicos. Esos son los beta-lactámicos principales. Hay un montón de beta-lactámicos. Para eso tendríamos que buscar lo que son mecanismos de resistencia, porque hay diferentes tipos de beta-lactamasa. Pero en sí, como general, no se le deben dar a esa pregunta, como es muy general, yo le podría poner beta-lactámico. Entre paréntesis, qué sé yo, penicilina o cefalosporina. Los estreptococos viridans son los causantes principales ¿de qué son causales principales los estreptococos viridans? Endocarditis bacteriana aguda. Ya. Ya. La estructura que producen las bacterias cuando se encuentran en condiciones adversas se denominan Espora. Por la resistencia. Espora. Las bacterias que presentan flagelos alrededor de su estructura se denominan. ¿Quién es el que contiene alrededor de toda su membrana? Cítrica. Sí, flagelo, todo eso, el que está rodeado de flagelo en todo su cuerpo, en toda la parte. Ajá. Perítrica. Perítrica. Bien. Las bacterias que producen glucocálix son aquellas que tienen función. Adherencia. Sí, porque el glucocálix le da esa función de poder adherirse, ¿no? Función de adherencia. Las perítricas tienen en todo su soma los flagelos, todo su cuerpo. Sí, en todo su cuerpo, alrededor de toda la membrana. El espacio entre la membrana y la pared celular se llama... Eso estaba viendo. Cita el nombre de la estructura bacteriana que se encuentra, aquí no leo bien. Situado entre la membrana externa y la membrana... El espacio periplásmico creo que es, ¿no? Ese es el espacio periplásmico. Ese espacio periplásmico solamente va a estar presente en las gram negativas. ¿Por qué? Se los voy a dibujar un poco a la pared. A ver si es que puedo. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes repetirle, por favor, la preguntita? Es que yo lo tengo borroso eso. ¿Qué se llama la estructura que está entre la pared celular y la membrana celular en las bacterias?
y esa estructura es el espacio periplásmico. Y el auxiliar nos acaba de decir que generalmente o la mayoría de las gram negativas tienen esa estructura. Todas las gram negativas, por decirlo. Ahora les explico por qué. A ver. Se lo voy a hacer con otro color el pectoglucano. El pectoglucano va a estar de color negro. ¿Ya? Esto es el pectoglucano. Ya. A ver. Esta lápiz de otro color. Lo que está de rojo va a ser la membrana. ¿Ya? Ahí está unidito. Bien ahí unido. Eso ya es la membrana. Entonces, los gram negativos, pero primero empezamos por los gram positivos, tienen una capa gruesa. Todo esto es el pectoglucano. Es entre un 80% de pectoglucano de su composición de la pared. Casi todo es pectoglucano. ¿Ya? Pero las gram negativas tienen solamente un 20%. Tienen una capa delgada de pectoglucano. Aparte de eso, este pectoglucano va a estar rodeado de dos membranas. Y este espacio que está entre las dos membranas, esta es una membrana externa y esta es una membrana interna, ¿ya? Son dos membranas lipídicas. Se conoce como espacio periplásmico. Periplásmico, ¿ya? Ahí está, periplásmico. Ustedes complétenlo. Esa parte del 80% de la gram negativa, ¿cómo dijiste que se llamaba? Gram positiva tiene 80%. De ese 80%, ¿no es? Estos son los gram positivos. Tienen un 80% de pectoglucano en su pared celular. Las gram negativas tienen un 20% y además tienen un espacio periplásmico que se encuentra entre membrana externa y membrana interna. Ya. Auxiliar, bueno, no recuerdo bien la pregunta, pero la doctora mencionó varias veces en clase las que tienen ácidos mucólicos, generalmente son los estreptococos en su composición de su pared o su membrana. ¿Ácidos mucoicos? Mucólicos, no, o sea, no recuerdo bien eso. No sé si usted se ubica en eso. Ácido teicoico te estás refiriendo, es el Staphylococcus aureus. Ese ácido le permite un poco adherirse también, el ácido teicoico. Ácido tricoico, ya. El aureus, ¿no? El aureus. Gracias. Bueno, chicos, ya va a ser hora. Denme las últimas preguntas, por favor. Auxiliar, aquí tengo yo uno de falso y verdadero, son unos 3, creo. Dice, el Staphylococcus aureus es capaz de producir diarrea por la producción de enterotoxina. Verdaderísimo. Ya, el otro es la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina por la producción de beta-lactamasa. Falso. A ver. Falso, auxiliar, porque el tratamiento para el Staphylococcus aureus son las penicilinas y es un betalactámico, ¿no? No, es que también pueden tener, los estafilococcus en general pueden producir penicilinasa.
pueden producir metilcilinasa y pueden producir otro mecanismo MLSB. Esa pregunta está un poco, bueno, para mí que ya me sé de los mecanismos, pues, un poco confusa, ¿no? A ver, ¿volver a repetirla? Dice, la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina por la producción de beta-lactamasa. Tranquilamente podría ser verdadero. Podría ser verdadero. Pero Yo creo que es verdadero porque en el libro decía una parte sobre eso. sí, pero Sí, yo me voy a que puedan producir penicillinasas y bueno, eso puede ser por sus plásmidos también. Otro es el Streptococcus pyogenes, es capaz de producir infecciones producidas por dispositivos permanentes, válvulas cardíacas, prótesis. ¿Piógenes? Falso. Sí, Piógenes Piógenes. sí, no es tanto por eso, Piógenes. ¿La puede Sí, hay repetir una la pregunta, compañera? Una pregunta. ¿A qué se debe la resistencia a las penicilinas y cefalosporinas en Streptococcus aureus? A los plásmidos. Ya, gracias. El colorante de contraste en la tinción de Ziel-Nisser. ¿Cuál es el colorante? Eso es el azul de metileno. ¿Le irán a preguntar eso? Eso es laboratorio. La doctora Chely, sí. Sí o sí dijo, no, el laboratorio va a entrar. Bueno, le voy a dar un pantallazo violento entonces del laboratorio. Los que no quieran ver el laboratorio, si quieren también pueden retirarse. Fue un gusto ayudarlos con lo que puedo, con lo poco que sé. Y bueno, les pido apoyo a este grupo. Somos un grupo de estudiantes para los estudiantes. ¿Ya? A ver, busquemos. Auxiliar, la pregunta decía así, mire, en la tinción de 100 mies, en el colorante más importante de tinción, se denomina... El colorante más importante de la tinción es la fucsina fenicada. La fucsina básica. Fucsina fenicada. Y el colorante sería ahí el azul de metileno, ¿no? El diferencial es el de metileno. No, ¿Cómo? el colorante de contraste se llama eso. El contraste es el de azul de metileno, sí. Ya a ver, chicos, pantallazo violento. La tinción de Gram nosotros la utilizamos ¿para qué? Para poder visualizar a las bacterias. Nosotros con un examen directo no las podemos ver. Las podemos ver moviéndose un poquito, pero no es la finalidad, porque la vemos incolora. Entonces, para nosotros visualizar a las bacterias hacemos tinciones. Tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? La más importante es la tinción de Gram, porque casi todas las bacterias contienen el pectidoglucano en su pared celular. Y esta tinción se basa precisamente en eso, en la cantidad de pared celular que contienen las bacterias de pectidoglucano. Si tienen menos pared celular, Gram negativa. Si tienen más pared celular, Gram positiva. ¿Ya? Entonces, esta tinción, aparte de que nosotros la podamos visualizar, la vamos a poder clasificar. De acuerdo a su forma, las dos principales formas, si son redondos, si son alargados, cocos o bacilos, ¿no? Si son redondos, son cocos. Si son bastones alargados, son bacilos. Y también de acuerdo a su pared, si tienen más pared celular, son Gram positivos, si tienen menos pared celular, son Gram negativos, ¿ya? Entonces, el fundamento, no creo que, o sí les va a preguntar, o no. Sí, ¿no? El fundamento. ¿Qué es lo que pasa primero? Nosotros agregamos primeramente un colorante de cristal violeta. Y ambas bacterias se van a teñir porque ambas bacterias tienen el pectidoglucano. Pero luego agregamos lo que es un mordiente. Un mordiente significa que aumenta la afinidad de este cristal violeta por la estructura, por el pectidoglucano. Entonces yo les pregunto ahora a ustedes, chicos, ¿quién va a tener más
cristal violeta Lugol fijado en su pectidoglucano? ¿Quién va a fijar mejor ese cristal violeta Lugol? La gran positiva. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de pectidoglucano en su estructura. Perfecto, porque contiene más pectidoglucano en su estructura, en su pared. Entonces eso hace que este cristal violeta Lugol se fije mejor, lo mantenga mejor, lo agarre mejor. Entonces, la gran negativa la van a agarrar con un dedo, pongámosle. Pongámosle que las gran positivas la agarran con su mano y con el brazo, y las gran negativas lo agarran solamente con un dedito. El otro reactivo que agregamos es el alcohol acetona, que tiene la función de colorar, ¿ya? Decolora, es un decolorante. Ahora yo aquí les pregunto, ¿quién se va a decolorar? ¿El que lo tiene bien agarrado o el que lo tiene apenas con un dedo? ¿Mm? ¿Quién se va a decolorar? El que tiene menor composición. Las gran negativas se van a decolorar, porque no han fijado bien, no agarraron bien este cristal violeta Lugol, por eso se decoloran. En cambio, las gran positivas, como tienen una capa gruesa de pectidoglucanos, mantienen este colorante cristal violeta Lugol. Y por último, agregamos lo que es la safranina. ¿Ya? La safranina lo único que hace es dar contraste. Aquellas bacterias que están decoloradas se van a teñir de rosadita. ¿Ya? Nada más. Y de esa manera obtenemos bacterias que son azul-violeta, por un lado las gran positivas, y bacterias que van a ser rosadas, o sea, gran negativas. ¿Ya? Este es el fundamento. Nosotros en el laboratorio lo que tendríamos que haber hecho es esto, tomar una pequeña